Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del Vitalista, un podcast sobre salud, sobre osteopatía y el lugar donde un servidor, Andrés Cuadrado, aprovecho para compartir todo aquel conocimiento que creo interesante para el bien común. Antes de empezar el capítulo, déjame que te cuente algunas cosas. La primera es que toda la información que te estoy relatando aquí la tienes por escrito en mi blog, desarrollada punto por punto y con algunos enlaces en los que me he podido basar para que podáis ir ampliando información. En el mismo blog, andrescuadrado.com/blog, tienes la opción de suscribirte a una newsletter en la que te voy a ir informando de todas las publicaciones que vaya añadiendo cada vez que suba un capítulo del podcast. Y en ella también aprovecho para compartir algunas reflexiones y algunas ideas que no dan como para un capítulo del podcast y que creo que pueden ser interesantes. La verdad es que el proyecto va creciendo y es interesante que llegue a todo aquel que le pueda interesar. Entonces te invito desde aquí a que lo compartas o si en algún momento pues sale la opción pues que lo puedas hablar con alguien o compartir. Por último, informarte que si vives en Barcelona o alrededores, en Hospitalet de Llobregat, en el barrio de Pubilla-Casas, estoy pensando consulta de fisioterapia y osteopatía para acompañar la salud de todo aquel que pueda necesitarlo. Tienes toda la información al respecto en mi web, en la página de la consulta. Entonces, hoy vamos a entrar de nuevo y de lleno con el sistema inmune, con la función de este. Un capítulo que se me ha ido un poquito de tiempo, pero del que podemos ir sacando alguna conclusión. Hablaremos de cómo la función del sistema inmune nos ayuda a prevalecer ante el medio, veremos cómo se activa y cómo funciona ante un corte, una simple lesión, una laceración en la piel, en lesiones en los tejidos, también hablaremos de lo importante que es entender la resolución de la inflamación, seguiremos con la inmunidad de mucosas para luego hablar del sistema inmune innato. Y, por último, me guardo un poquito, pero hemos introducido el sistema inmune adaptativo, que sería el tercer escalón que un antígeno, es decir, que un agente externo al cuerpo se va a encontrar si penetra en él y se enfrente con nuestro sistema inmunitario. Pero ya digo que esto es algo que profundizaremos más adelante en esta serie. Así que si os parece, vamos allá con el capítulo. Pues ya hace tiempo que quiero explicar este tema y la verdad es que le he dedicado bastantes horas a intentar escribirlo y redactarlo de forma que pueda ser interesante y vamos a intentarlo a ver qué tal sale, ¿vale? Entonces, la función del sistema inmune se estudia en medicina y en formaciones de posgrado, pero al menos en mi época, ya hace unos años, en fisioterapia era algo de lo que casi no me habían hablado. También es verdad que el conocimiento sobre este sistema ha evolucionado mucho en los últimos años. Casi no se hablaba de todo esto y en mi caso ha sido pues en osteopatía, que tenía un profesor realmente que lo trataba muy bien este tema, y después al hacer PNI que he podido integrar o he podido entender esta aportación, ¿no?, que sería el sistema inmunitario para entender el cuerpo y la salud y sobre todo este mecanismo de autorregulación que es la función inmunitaria. Lo primero a entender es que el sistema inmune funciona como el mediador entre lo que es ajeno al cuerpo, es decir, el medio externo, y el propio cuerpo. Ante cualquier cambio, sea físico, químico o biológico, es decir, ante sustancias con las que entramos en contacto, ante cambios de temperatura, agresiones mecánicas o físicas, heridas, quemaduras, laceraciones, pero también ante la presencia de algún agente biológico nuevo, o alteraciones, por ejemplo, en la composición de la microbiota, todo esto son cambios que generan un estrés, lo que llamamos una alostasia en el cuerpo. Y precisamente este cuerpo ha de cubrir esa carga alostática para poder seguir siendo portador de la vida. ¿Sí? Este sería un poquito el mecanismo, es decir, hay cosas de fuera y sobre todo cuando hablamos del sistema inmunitario, ¿no?, que genera una carga alostática, que genera un trabajo que ha de realizar el cuerpo, y el cuerpo ha de requerir o ha de poder conseguir la cantidad de energía y la función inmunitaria para poder soportar la vida, para poder estar vivo y seguir funcionando bien. Si el cuerpo no dispone de los mecanismos ni de la fuerza suficiente para mantener el propio equilibrio en su medio interno,
y que este medio se siga diferenciando del medio externo, va a dejar de ser viable y va a tender al medio externo. Esto supone, en primer lugar, la enfermedad y después, si no se soluciona, la muerte. Entonces, el sistema inmunitario es uno de estos mecanismos que nos permite prevalecer en el medio. ¿Sí? De hecho, es casi el principal mecanismo. Dicho esto, la función de este sistema se expresa allá donde sea necesario, por lo tanto requiere flexibilidad. Los problemas no van a entrar siempre por el mismo sitio. Una intoxicación normalmente va a ser por vía digestiva o respiratoria, pero una herida o una lesión puede entrar por cualquier parte del cuerpo. Un agente biológico suele entrar también por vía digestiva o respiratoria, pero también puede entrar en un corte. Hay que estar siempre preparado para ello y hemos de tener la capacidad de poder responder a todo esto. Dicho esto, ¿cómo consigue el sistema inmune ser omnipresente en el cuerpo? Pues con un excelente nivel de comunicación intercelular. Esta comunicación se da por dos vías básicas. Una es a través de fluidos, mediante las citoquinas y otros mediadores, de los que ya os hablaré, y por otro lado, a través del sistema nervioso. Ya os hablaré de esto más adelante. Entonces, ¿por qué se ha activado el sistema inmunitario? Los factores pueden ser múltiples. Lo más fácil de entender y lo primero que vamos a explicar es que sea por una lesión, un daño en el tejido, donde se van a dar una serie de reacciones para limpiarlo y regenerarlo. Cuando nos cortamos, se produce una discontinuidad en la piel. Lo primero que aparece es un reflejo doloroso que genera una conducta de retirada, es decir, nos cortamos y nos apartamos rápidamente, y una vez ha pasado el peligro y ya no nos puede pasar nada, lo que nos queda es la lesión por ese corte. Puede haber sangrado que, gracias a los factores de coagulación, a la vasoconstricción refleja, es decir, a la contracción propia que genera el sistema nervioso simpático, de contracción de estos capilares, de estas arteriolas chiquititas, según donde sea el corte, se conseguirá que cese el sangrado. Pero paralelamente a esto, en la zona de la lesión, las propias células dañadas van a hacer un efecto llamada mediante citoquinas para que se infiltre en el tejido lesionado unos leucocitos, unas células de la serie blanca o células inmunes, de las que os voy a empezar a hablar, que se llaman neutrófilos. Los neutrófilos, además de ser capaces de neutralizar a multitud de agentes externos, van a amplificar la llamada inmunitaria, y esto va a permitir que otras células del sistema inmune puedan llegar para acabar de limpiar la zona de agentes externos que se hayan podido colar y que no deban estar ahí. Estas células serían los macrófagos o algún tipo de linfocitos. El resultado de toda esta actividad celular es el exudado que vemos en las heridas, lo que sería la pus. Y a partir de aquí, a partir de esta limpieza, y paralelamente a esta limpieza, se empieza a generar los procesos de regeneración, hasta que la piel vuelva a tener la misma integridad que tenía antes de la lesión. Cuando tenemos una lesión sin sangrado, sin que sea un corte o un traumatismo articular, una lesión ligamentosa o muscular, el proceso es similar. Se produce lesión en el tejido y a partir de este momento el cuerpo empieza a trabajar para recuperarse. Voy a hablar a grandes rasgos para hacerlo digerible a todo el mundo, ¿no? Pero a partir de una lesión puede haber o hay discontinuidad en el tejido, hay rotura, puede que haya sangrado, y como consecuencia el cuerpo inicia un proceso inflamatorio normal y fisiológico. De las grasas presentes en las membranas celulares, de cómo degradan estas grasas tras una serie de reacciones enzimáticas, es decir, cuando hay esta lesión en el propio núcleo a través del propio ADN de la célula, se empiezan a sintetizar unas enzimas, ¿sí? Y pensarlo, es maravilloso, es decir, hay una lesión, en la misma zona se genera una necesidad que va a dar lugar a que en el ADN celular se empiecen a sintetizar unas enzimas que van a degenerar estas grasas. ¿Sí? O sea, pensarlo, desde el ADN, desde la transducción del ADN, se empiezan a sintetizar estas enzimas que se llaman ciclooxigenasas y lipoxigenasas, que lo que van a hacer es acabar degenerando estas grasas y dar lugar a unas sustancias, que me vais a disculpar las palabras, pero que se llaman prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. ¿Sí? Entonces,
La traducción de esto que acabo de decir es que cuando tenemos un traumatismo, aparte de la propia lesión en el tejido, el cuerpo va a reaccionar y se va a inflamar. Pensarlo, ¿habéis tenido alguna vez un E15? En el momento del E15 no pasa nada, ¿no? Te duele porque se ha lesionado el tejido, pero a los 15, 20 minutos lo que pasa es que tienes un edema del carajo, más dolor y ahí hay muchísima actividad inmunitaria y esto externamente se traduce en calor, en hinchazón y en dolor, ¿sí? Y aparte se nos limita la movilidad. ¿Por qué? Porque se ha hinchado y te es más difícil mover ese tobillo, ¿no? Entonces, en las primeras horas, lo ideal y lo que se ha estudiado y se está viendo que funciona es dejar que la inflamación siga su curso y solo frenar la inflamación cuando ésta ponga en riesgo la zona, o sea, haga una hinchazón muy bruta, que incluso que la extremidad o en un caso extremo cuando haya peligro de la vida de esa persona, ¿no? Entonces sí que hay que frenar esa inflamación. Pero ante inflamaciones medias o inflamaciones pequeñas, lo ideal es dejar que esa inflamación siga su curso. Además, pensemos, ¿no? En casos extremos realmente estamos en un medio hospitalario y enseguida llega la ambulancia y se toman las medidas necesarias. Pero en situaciones normales lo suyo es dejar que el cuerpo siga su curso, ¿no? Porque ante una lesión local, que son la gran mayoría, lo más normal a realizar sería mantener esta conducta expectante y dejar que el proceso siga su curso. Os estaréis preguntando, ¿no? Porque esto realmente yo la primera vez que me lo explicaron me chocó muchísimo, ¿no? ¿Por qué tengo que dejar que la inflamación siga su curso si la inflamación me duele, ¿no? Tendría que limitar esta inflamación. Lo que pasa es que a partir de cierto momento el cuerpo va a empezar a degradar, ¿no? Del propio pico de prostaglandinas que se da, se genera una reacción por la cual se inicia una actividad de resolución de la inflamación. ¿Sí? Es decir, pensarlo bien, los antiinflamatorios, esto ya os lo diré más adelante, ¿no? Pero no han existido siempre. El propio cuerpo empieza a degenerar otro tipo de grasas, que son las grasas omega 3, y de forma natural es capaz de resolver el proceso inflamatorio y de regenerar los tejidos. ¿Sí? No enseguida, pero en el paso de un día, 2 días, según cuando se ha llegado a un cierto pico de inflamación y se ha limpiado la zona, se tiene que empezar a regenerar y esto el propio cuerpo lo hace. Es decir, que si no frenamos la inflamación, el cuerpo dispone de los mecanismos para resolverla. Estamos diseñados y preparados para sobrevivir a la mayoría de los supuestos, ¿sí? Pero no seamos extremistas, ¿vale? Es decir, hay supuestos que no se resuelven solos, ¿sí? Si se nos cae un dedo, tenemos que ir a que nos lo cosan, ¿vale? Pero si tenemos un E15 o tenemos una contusión, no hay que tomarse ese antiinflamatorio porque me duele, ¿vale? Esta es la idea. Y es a lo que no quiero tampoco llegar a ideas que sean complicadas, ¿vale? Es decir, si tenemos una fractura abierta, obviamente hay que ir al médico, que nos den antiinflamatorios y que nos den antibióticos y nos operen, ¿vale? Pero si tenemos una contusión o una fisura, ¿sí? No siempre hay que frenar esa inflamación. Pensar que esa inflamación es el proceso que cura, ¿vale? Entonces, hay varios matices más a tener en cuenta. El primero es que las células han de disponer en su membrana de una correcta cantidad de ácidos grasos, omega 3, sobre todo del tipo EPA y DHA. Entonces, si no dispone el cuerpo de estas grasas insaturadas porque en nuestra alimentación no estén, la generación de estas proteínas que he dicho, estas resolvinas e integrinas, no será la correcta y tampoco será una correcta resolución de la inflamación. ¿Vale? Entonces también tengámoslos presentes. Si no hay este tipo de alimentos en tu dieta, lo que te recomiendo es que desde hoy empieces a comer pues, pescado azul de vez en cuando, a poder ser de tamaño pequeño, como pueden ser sardinas, buquerones, caballa, melva, ¿sí? O comas algo de marisco, si te lo puedes permitir, porque la verdad es que no todos podemos comer marisco siempre. Sí, pero, por ejemplo, los huevos ecológicos hoy en día son fáciles de conseguir y aportan omega 3, o conseguir comer carne de calidad posible. Entonces, si no hay este tipo de alimentación y no consumes omega 3, podrías suplementarte con ello, sobre todo si estás en un proceso inflamatorio, pero si no lo hay, realmente lo suyo es dejarse asesorar, ¿vale? Por un profesional y hacer lo que el profesional nos diga siempre.
Entonces, esto que os acabo de explicar sería la función ante un proceso agudo, una lesión que viene desde fuera, una agresión aguda, a la que el cuerpo ha de poder reaccionar. Lo que os decía, el proceso puede darse en cada parte del cuerpo y a través de los sistemas de comunicación tenemos la respuesta allá donde se necesite, ¿sí? Realmente maravilloso, ¿no? Pero el cuerpo tiene unos mecanismos y unas inercias y hay ciertas predisposiciones en su relación con el medio. Me explico. Debido a que somos el resultado de un proceso evolutivo, algo que voy a repetir en casi todos los capítulos, que dura ya cerca de 4.000 millones de años, en un medio que ha variado pero al que la vida ha sabido adaptarse, estamos diseñados para prevalecer en este medio casi de forma perfecta. Hay zonas, partes del cuerpo que están en contacto con el medio externo de forma permanente y es en estas partes del cuerpo donde estamos preparados para este contacto. La intención no es dar una clase de inmunología, pero sí que vamos a intentar llegar a ver qué podemos hacer para favorecer la actividad y el estado de equilibrio del sistema inmunitario. ¿Sí? Y este es un poco el objetivo de esta serie de capítulos, que pueda yo llegar a hablaros de todo esto. Entonces, dicho esto, vamos allá, después de 15 minutos, en cómo funciona el sistema inmune. Pues el sistema inmunitario funciona por fases. Como os he dicho, es omnipresente en todo el cuerpo, pero sí que lo vamos a encontrar con una mayor presencia en ciertas regiones del cuerpo. La primera capa de células, con el moco que hay en ellas, que se halla en la piel, en el intestino, en la vagina y a nivel pulmonar, es lo que se llama el sistema inmune común de mucosas. Y realmente es aquí donde vamos a encontrar los primeros síntomas del sistema inmunitario y donde están las primeras defensas y la defensa más importante que tiene el cuerpo. Entonces, pensarlo, ¿cuáles son los primeros síntomas cuando cogemos un resfriado, por ejemplo? Pues sería la congestión nasal, la tos, el dolor de garganta y a nivel digestivo serían los vómitos, las diarreas, el dolor abdominal. Pero también se pueden relacionar dolores articulares y reacciones a nivel cutáneo. Todos son reacciones del sistema inmune común de mucosas que se activa ante un cambio en la temperatura, ante una intoxicación o ante un agente biológico como puede ser una infección bacteriana o un parásito. Esto hace que las células presentes en estas capas se activen y den esta irritación, esta inflamación, esta secreción de moco, que son síntomas de señal de defensa de las mucosas ante un factor estresante. Entonces, ante estos síntomas, el problema pensar que aún no ha pasado las barreras. Simplemente tenemos una irritación o tenemos tos, mocos, y esto es porque las mucosas se han irritado. Es decir, no tiene sentido empezar a desinflamarnos, empezar a tomar antibióticos cuando son simplemente las mucosas las que están irritadas. ¿Sí? Que también a veces se tiende a la automedicación y sería absurdo, ¿vale? Entonces, muchas veces incluso no sería necesario frenar esta inflamación. Es algo que ya hablaré más adelante, pero el planteamiento es precisamente hemos de potenciar y hemos de dejar que esta inflamación siga su curso y que el sistema y el cuerpo reaccione lo más fuerte posible ante este tipo de estímulos. ¿Para qué? Para regenerar mejor. Entonces, hay muchas cosas que decir a este nivel, pero si os parece, progresamos un poquito. La siguiente respuesta del sistema inmune, una vez se ha pasado esta barrera de mucosas, es decir, imaginaros, ¿no? Lo que pasa en un corte que he dicho antes, pues directamente te has saltado la mucosa y llegas a esta segunda fase, ¿sí? Esta segunda fase sería el sistema inmune innato, lo que se llama la inmunidad innata, que es genérica, global y eficaz para la gran mayoría de las posibles agresiones que va a recibir el cuerpo. Esta actividad celular que forma el sistema inmune innato, junto con otros mecanismos como la termorregulación, donde podemos incluir la capacidad para regular la frecuencia cardíaca y respiratoria y la tensión arterial, y además algunas reacciones a nivel hormonal, como la secreción de catecolaminas, el cortisol u otras hormonas, todos estos mecanismos encaminados a responder a las inclemencias del medio una vez han pasado las mucosas. Entonces, la respuesta innata de la que estamos hablando se basa en actividad celular y en la capacidad del cuerpo para aportar energía en una dirección
cambiando su capacidad vasomotriz, llevando la sangre, que es el principal transporte de información y de nutrientes, en una dirección o en otra, ¿vale? Esto que he dicho parece muy complicado, pero simplemente, y he usado muchas palabras técnicas, pero simplemente pensarlo, ¿no? Tenemos un agente biológico, como puede ser una bacteria, que ha pasado esta capa inmunitaria, por ejemplo, del intestino, o a nivel respiratorio, que a lo mejor es más fácil de entender, ¿no? Y empieza a infectar el pulmón, ¿sí? Lo que va a pasar es que el sistema inmunitario va a tener la capacidad de reproducirse y de llevar células a esta zona para acabar con esa infección, pero paralelamente a ello, el cuerpo va a asumir una serie de conductas, como es el llevar energía hacia esa zona, el aumentar la irrigación en esa zona para que llegue sangre, para que llegue nutriente, para que la célula inmunitaria tenga más capacidad de reproducirse en esta zona, ¿sí? Y es que esto es maravilloso, que son los mecanismos que tiene el cuerpo para defenderse. Y paralelamente a eso la persona se siente cansada, fatigada, no va a tener energía a nivel muscular. ¿Por qué? Porque lo que necesita es quedarse quieta y quedarse descansando para que el cuerpo concentre la energía allá donde la tiene que concentrar. Por eso muchas veces, y es algo que insistiré mucho en esta serie, el hecho de encontrarme mal, empezar a notar cómo estoy cansado por el constipado que llevo, ¿no? Y decir, pues me tomo un ibuprofeno y me voy a trabajar, no te estás haciendo ningún favor, ¿vale? Vale la pena dejar que el cuerpo descanse. ¿Por qué? Porque no te vas a morir por eso, por tomarte ese ibuprofeno y irte a trabajar. Tu empresa tampoco. Pero el tema es que te vas a recuperar más lento, ¿sí? Estás frenando esa actividad de tu cuerpo, ¿vale? Entonces, faltando precisión, podríamos decir que el sistema inmune innato se activa cuando el problema persiste y traspasa el sistema de mucosas. Para ello, entran en juego células como son la célula dendrítica, los basófilos, los eosinófilos, los macrófagos y los propios neutrófilos, de los que ya os he hablado, y estos actuarán en función del tipo de problema y en la zona en que suceda, ¿sí? No es importante saber este tipo de células, hay más células, ¿sí? Pero las nombro para que os suenen, porque en otros capítulos, si interesa este tema, os hablaré de ellas. Entonces, para el tejido periférico ya os he descrito antes que serían los neutrófilos y los macrófagos. Y realmente tampoco quiero complicar la cosa mucho más, que ya bastante complicado lo estoy haciendo. Pero simplemente que entendamos que el cuerpo en su globalidad ante cualquier lesión va a vehiculizar sus recursos, va a tener la forma de comunicar el problema, de gestionarlo y de reaccionar a él mediante el uso de esta actividad celular y muchos más recursos que se engloban en el estudio de la inflamación. Lo que os adelanto a este nivel es que son tantas y tan variadas las agresiones o aberraciones que nos pueden llegar del medio que disponemos de muchísimos recursos diferentes en el propio sistema inmune. La respuesta general, la respuesta innata, es la capacidad de los neutrófilos y los macrófagos más los mecanismos como la cascada del complemento, los factores de coagulación y la propia actividad de las células que hay en los tejidos para hacer frente a la mayoría de las lesiones. Con esta inmunidad innata que os acabo de explicar por encima, hacemos frente a la mayoría de eventos. Pero hay casos, momentos, en los que la actividad innata no es suficiente, en la que hay presencia de agentes biológicos como bacterias, parásitos o sustancias que ingerimos que ponen en jaque al cuerpo, que le hacen vibrar mal y necesita de respuestas más complejas y más específicas. Esto, aunque lo explique como algo excepcional, pasa constantemente debido a que comemos cada día, a que nos pueblan en todas las mucosas miles de millones de microorganismos con los que nos relacionamos sin parar. Y esto hace que el sistema inmune adaptativo, que es el tercer nivel, del que no os voy a hablar hoy, esté en constante actividad. Os lo adelanto, pero la activación de esta parte del sistema inmunitario y de cómo se polarice o se mantenga en equilibrio es una de las claves para estar sanos. Si os parece, ya continuaremos con ello otro día. Ha sido un placer y hasta siempre.